¿Cuál es el papel de Arabia Saudita en la contaminación ambiental y el cambio climático a nivel mundial? Arabia Saudita, ubicada en el continente de Asia, península situada en la confluencia de África y Asia, entre el Golfo Pérsico, el Golfo de Adén, el Mar Arábigo y el Mar Rojo, uno de los países con más reservas de petróleo, generando inmensos impactos ambientales por la extracción del petróleo. Acatando esta información, siendo el país con mayor producción de este, es el país geográficamente más grande en Oriente Medio, de esta forma teniendo gran importancia a nivel mundial en el tema de la contaminación. La urbanización y altos niveles de vida contribuyen a la tierra, el agua y la contaminación del aire. La agricultura y el consumo excesivo de los recursos naturales causan la deforestación y la desertificación. Del mismo modo, la industria petrolera de Arabia Saudita subvenciona el uso de energía y magnifica dióxido de carbono de las emisiones. Esto incluye la fracturación hidráulica, derrames de petróleo y la contaminación del aire. Arabia Saudita contribuyó al derrame más grave del mundo en 1991, derrame de petróleo de la Guerra del Golfo. Esto generó grandes impactos ambientales. Estos derrames de petróleo son de larga duración y a menudo irreversibles. Estudios recientes muestran la persistencia de petróleo en hábitats oceánicos. La cobertura de aceite espeso cambió permanentemente la biodiversidad y las composiciones químicas de muchos hábitats relacionados con el océano. Este daño ambiental tomará décadas para revertir. Esto influye a que sea incluido entre los 10 países más contaminantes, incluso con sus emisiones de dióxido de carbono, del ranking de países por emisiones de CO2, formado por 184 países, en el que se ordenan los países de menos a más contaminantes. La gran afectación del cambio climático hace que mediante el tiempo tendrá dificultades para responder a la demanda básica de agua a nivel mundial. Esto con referencia a las organizaciones mundiales que hacen previsión frente a este tema, como el Banco Mundial puso en marcha un plan de financiación destinado a medidas climáticas de esta zona, incluso generando preocupación en la ONU-DI, las organizaciones Herman Watch, Instituto New Climate y la Red de Acción Climática analizan los avances en la lucha contra el calentamiento de 56 países, que acumulan más del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta. Estas emisiones las ayuda a incorporar Arabia, cuya economía depende de los combustibles fósiles y los grandes enemigos de la lucha contra el calentamiento, y advierten del papel negativo de este país en las negociaciones internacionales. Ese papel negativo de Arabia Saudí se plasmó hace 2 años con el bloqueo del informe sobre cambio climático elaborado por el IPCC. ¿Cuál ha sido la posición de Arabia Saudita, tanto política como práctica, frente al problema de la contaminación y el cambio climático? Empecemos hablando del papel práctico de Arabia Saudita en la lucha frente al cambio climático. Según el informe del Climate Change Performance Index realizado por la ONU y el cual habla sobre el cambio climático, nos habla de que Arabia Saudita es uno de los países peores calificados en la lucha contra el cambio climático del mundo. Arabia Saudita es el peor clasificado y en todos los aspectos: emisiones de gas de efecto invernadero, utilización energética, energías renovables y política climática. Arabia Saudita no hace mucho por frenar el avance del cambio climático. Se opone a tomar medidas que ayuden a mejorar y además fomenta la no proliferación de este documento de la ONU. ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación en Arabia Saudita? ¿Por qué? Es preciso mencionar que no tenemos pruebas recientes de las principales fuentes de contaminación. Sin embargo, a través de los años siempre ha sido un problema el agotamiento de reservas de agua y el consumo que tiene frente al petróleo. Incluso en 2017 se le clasificó como el país más contaminado del mundo, debido en principal medida a los yacimientos petrolíferos y las necesidades energéticas en un contexto desértico. Para poder entenderlo un poco mejor, debemos tener muy presente que Arabia Saudita es una ciudad construida en el desierto. Es por ello que, según el profesor Radwan Al-Wesha de la UNESCO, sufre la peor crisis acuífera del mundo, una sequía que amenaza con el agotamiento de sus principales reservas de agua, ya muy afectadas, debido a la rápida disminución de las aguas subterráneas y al excesivo consumo irresponsable. También el consumo desmedido de la tecnología de desalinización es un problema, ya que tiene más de 30 plantas abiertas a lo largo del litoral costero. Son costosas de mantener y además generan problemas medioambientales en el Golfo Pérsico, y su consumo de energía se deriva del petróleo. Esto se debe a que Arabia Saudita no tiene una fuente de historia en el ecologismo, es decir, la falta de política medioambiental puede estar vinculado a una enorme dependencia del petróleo. ¿Cuáles son los actores protagonistas del problema de Arabia Saudita? ¿Gobierno? ¿Empresas? ¿Cuál es su posición? ¿Cuáles son los intereses que defienden?
El principal actor contaminante en Arabia Saudita es la empresa estatal Saudi Aramco, empresa que es propietaria de la mayor red de hidrocarburos del mundo, con una producción diaria de 10 millones de barriles y unos ingresos de casi 356 mil millones de dólares, más del doble de lo que tiene Apple. Entre las reservas de petróleo que esta compañía posee destacan el campo Guagar, la segunda reserva petrolera más grande del mundo, el campo Safanilla, que es el campo petrolífero marítimo mayor del mundo, y el campo Shahi Ba, que es también uno de los mayores yacimientos conocidos a escala mundial. Pero a la par de esa gran producción de petróleo, la Saudi Aramco se posiciona como la empresa que más emisiones de dióxido de carbono produce, con 59.262 millones de toneladas de CO2 en los últimos 50 años, teniendo 4,38% de responsabilidad de las emisiones a nivel global desde 1965. La economía de Arabia Saudita ha venido siendo exclusivamente dependiente del petróleo, padeciendo las tribulaciones del mercado petrolero en gran medida. Por tal razón, el gobierno ha querido pasar de una posición invariable sobre el uso del petróleo a implementar medidas como Proyecto de la Visión de Arabia Saudí 2030, con el objetivo de reducir la dependencia del petróleo, la venta de un 5% de la empresa Aramco, fomentar las inversiones en otras áreas de la economía y proyectarse como un país que se distinga por el uso de energías renovables, para de esa manera incrementar sustancialmente las exportaciones no petroleras. Quizás los motivos principales para enmarcar la economía de Arabia Saudita en sectores diferentes a los del petróleo no sean de carácter puramente ambiental, pero sin duda esas medidas son muy buenas para que un país tan contaminante reduzca su daño al planeta.